Pues muy buenos días y les doy a todos la bienvenida, a todas la bienvenida a este Salón de Actos de la Universidad de Alcalá en el campus de Guadalajara. Y el vicerrector Carmelo García me pide personalmente que le disculpéis por no estar aquí por motivos de agenda. Y lo ha sentido realmente mucho. Os doy la bienvenida a las concejalas y el concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, Gemma Mínguez, María Begoña García Balbuena, Roberto Narro, Laura Gil, que la tengo aquí, que también es delegada provincial de Igualdad, y, por supuesto, a la representante de la Asociación Francisca de Pedraza, María José García Mesa. Bueno, pues para mí es un placer el inaugurar este seminario de las mujeres del siglo de oro en Guadalajara, porque, bueno, pues yo creo que la relación que teníamos con la Asociación Francisca de Pedraza, que ya está consolidada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, a la que yo creo que he asistido prácticamente a todos los actos, sí, pues decía que me hacía especial ilusión que se realice este acto aquí en el campus de Guadalajara, porque, bueno, pues se ven las sinergias que hay no solo dentro de la propia universidad, sino también de la asociación, pues con el grupo LEA, con ese proyecto de investigación que lleváis a cabo de las sufraguías. Y bueno, pues se ven las sinergias que hay entre investigadores, entre personas que sois agentes sociales del campo, ¿no?, de la reivindicación también, ¿no? Y me hace especial ilusión también inaugurar hoy este seminario organizado por la Asociación Francisca de Pedraza en el onomástico de franciscos y franciscas, porque realmente pues me ha retrotraído a Francisca de Pedraza, que también pues la recuerdo con mucho cariño. Todos y todas creo que conocéis la historia, no la voy a repetir, la historia de esta mujer que luchó por divorciarse, por separarse, por conseguir su dote, por la vida. Entonces, bueno, pues esa lucha contra la violencia de su marido y que fue escuchada por Álvaro de Ayala, el rector de la Universidad de Alcalá de aquel momento, de 1624, pues yo creo que es para recordarlo también hoy aquí. Así es que, bueno, pues yo os doy las gracias a las personas que estáis participando. Es sábado. No, supongo que no tenéis otra cosa mejor que hacer que venir. Bueno, es broma. Yo creo que es un gran motivo para estar aquí, para reflexionar sobre estas mujeres del siglo de oro, del XVI, del XVII, que tan, bueno, con esos ponentes que tenéis hoy, bueno, pues yo creo que lo vais a hacer estupendamente. No me puedo quedar a toda la jornada, ya lo siento, porque tenemos otra actividad con el Colegio de Arquitectos. Pero, bueno, pues Marimar Graña, Antonio Castillo, Cristina Pérez, Montserrat Rodríguez, Raquel Herranz, bueno, pues un cartel de lujo, que supongo que María José va a insistir en ello. Y sin más, pues voy a darle la palabra a Laura Gil, que, como os decía, es la delegada provincial de Igualdad aquí en la provincia de Guadalajara y que, bueno, pues está deseando también daros la bienvenida. Muchas gracias. Solo una cosita. Me he dejado a la concejala del Ayuntamiento de Alcalá, que, como ha dicho Laura, que ella no va a dar los saludos, ya lo hago así completo, ¿vale? Gracias. Gracias, Concha. Buenos días a todas y a todos. No era que no quisiera dar saludos, es que si no nos repetimos siempre y atrasamos el inicio del seminario, que es lo importante, aparte de nuestros saludos, pero daros las gracias, por supuesto, a todas las autoridades que habéis venido a este seminario y que vais a estar a lo largo. Yo quiero trasladaros también el saludo de la consejera de Igualdad, Sara Simón, que no podía estar, aunque bueno, el miércoles estuvimos con la Asociación Francisca de Pedraza, pero la era imposible. Y yo agradecer a la Asociación Francisca de Pedraza de
de que estemos aquí, y sobre todo quiero trasladar el apoyo que hemos dado a este seminario, porque desde el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha tenemos muy claro que hay que dar visibilidad a nuestras mujeres, en este caso a las mujeres de Guadalajara, que han estado silenciadas durante tantos siglos y que además han contribuido, a pesar de que se las haya silenciado, para que estemos en un mundo más justo y más igualitario. Yo creo que el título del seminario, que lo voy a leer para que es Mujeres y Espiritualidad, cultura escrita en Guadalajara entre el Renacimiento y el Siglo de Oro, nos sitúa pues bueno, en una época de grandes cambios culturales, sociales y espiritualidad. Y sobre todo, este seminario, para mí lo que marca diferente y creo que es muy importante y que hay que reforzar y que tenemos que seguir, es dar otra visión, y es la visión desde las mujeres, ¿no? Dar a conocer a las mujeres que hicieron una labor tan grande en este tiempo tan convulso y de tantos cambios. Y me parece muy importante las figuras de las alumbradas. Yo tuve la suerte, y lo digo porque está aquí Monse, y me parece que es una gran conocedora tanto de Brianda como de la alumbrada, y bueno, por supuesto, la ponente, que es una experta en el movimiento de las alumbreras. Tuve el placer de hacer una ruta por Guadalajara sobre las mujeres y fue impresionante. Y yo lo voy a reconocer. Yo creo que tenemos un gran desconocimiento de las mujeres de Guadalajara. Yo, la primera. Creo que es un grave error, pero lo es. Yo, por ejemplo, empecé a leer entonces a partir de cosas de las alumbreras que no sabía. Y de verdad, tampoco yo me voy a extender porque para eso hay una experta que va a desarrollar el tema, pero me parece fundamental que conozcamos nuestra historia y la historia de las mujeres de Guadalajara que están en la memoria colectiva y que al final hacen nuestro presente y hacen que nuestro futuro sea más igualitario y más con libertad. Las alumbreras me parecen eso, pues fue desde una experiencia espiritual, pero realmente fueron unas, para mí innovadoras y defensoras de las mujeres. Isabel Ortiz, que también a través de la escritura, pues hizo, un acto de fe y de poder, porque lo vamos a ver luego en el seminario, y nuestra querida Brianda de Mendoza. De esa sí que creo que conocemos bastante en Guadalajara y creo que tenemos que seguir ahí defendiéndola, y sobre todo cómo utilizando la cultura escrita como herramienta de gestión y de patronazgo, ella hizo, ¿no?, que muchas mujeres fueran y utilizaran la escritura y la lectura, y me parece importantísimo que estamos hablando de una época donde eso estaba reducido a quien estaba, que eran los hombres, o sea que ese es un punto. Y luego el tema de las moriscas, porque es verdad que aquí la memoria, pero es que a lo largo de la historia la memoria se ha ido a través de las mujeres. Otra cosa es que se nos ha silenciado y no sé qué decir, pero somos fundamental cuando se pasa la memoria, cómo se cuentan las historias, cómo se cuentan las historias de vida de las mujeres, ahí se está contando la historia a lo largo. Y aquí es fundamental, y me parece que la parte que es sobre las mujeres moriscas, además en la situación que tenían en esa época, me parece que es fundamental para mantener viva su memoria. Y lo que sobre todo queda claro en este seminario y nos va a quedar, que es que cuando la palabra está en manos femeninas, fue entonces y sigue siendo un instrumento de libertad. Entonces yo creo que este seminario es fundamental porque nos va a dar a conocer todavía más las mujeres que fueron fundamentales en esta época, en el Siglo de Oro, como hemos dicho, en el Renacimiento de cambio, pero es fundamental. Y sobre todo, lo he dicho antes, pero yo quiero incidir, se las ha silenciado, pero nosotros tenemos el deber, y creo que tenemos, la Asociación Francisca de Pedraza lo hace continuamente, de poner en la historia, en el sitio que merecen estar estas mujeres, sobre todo para reconocimiento tanto de su trabajo, del actual y del futuro, si queremos seguir trabajando
para mejorar y llegar a una igualdad real entre hombres y mujeres. Y, por supuesto, no sé si lo he dicho, pero si no, dar las gracias a la Asociación Francisca de Pedraza por este seminario y por todo el trabajo que realiza, ¿no? Por todo, es una asociación, bueno, como ha dicho Concha, hemos asistido a los premios, me parecen fundamentales, y el gran trabajo que hacéis, ¿no? Y yo creo que unir, en este caso, el mundo académico, el conocimiento, el que nos den a conocer para situar, como he dicho antes, a las mujeres en el lugar que las corresponde es fundamental. Y darte muchísimas gracias y, por supuesto, a la Universidad de Alcalá por cedernos este espacio académico y toda la colaboración que hacemos. Así que yo nada más. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. Yo estoy súper contenta. Gracias, porque es un seminario muy especial, porque es el primero que organizamos en Guadalajara, que debo decir que es nuestra aliada natural, pero digo natural no solo porque tenemos o compartimos una universidad de excelencia, ¿no?, sino porque tenemos una cosa que me gusta a mí decir, que son heroínas compartidas, ¿no? Entonces es realmente importante, teníamos muchas ganas de empezar seminarios aquí. Creo que vamos a hacer, pues, este es el inicio de una historia muy interesante con Guadalajara. En cuanto a seminarios, cubriremos todas las etapas de historia de las mujeres, pero hemos decidido empezar por el Siglo de Oro, que nos parece que, además, haciendo un guiño a nuestro seminario del Siglo de Oro en Alcalá de Henares, y creo que efectivamente, como ha dicho Laura y ha dicho Concha, es que Guadalajara es una tierra fértil en mujeres importantes y hay que darlas a conocer, ¿no? Yo quiero agradecer, por supuesto, a la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, a la persona de Sonia y todo su equipo, que se han portado maravillosamente bien. Por supuesto, a la universidad, que nos cede siempre espacios y colabora con nosotros, al público, a los colaboradores, a los representantes de los ayuntamientos que están aquí, bueno, pues a las socias, por supuesto, a los magníficos y magníficas ponentes, que sin su generosidad y sin su rigor, sin su conocimiento, esto sería absolutamente imposible. Bueno, y a nuestras socias, a nuestras compañeras en general, que trabajamos mucho, mucho para sacar adelante este seminario. La verdad es que desde la asociación siempre pensamos que trabajar en la historia es una manera de hacer justicia social. Y creo que esto es muy importante. Por eso no solo trabajamos en violencia de género. Sabéis que tenemos nuestro premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Debo decir que el día 10 de octubre se cierra la fecha para la presentación de candidaturas para nuestro prestigioso premio. De manera que estáis en tiempo y forma para presentar candidaturas y para difundir, para que la gente que quiera hacerlo lo haga, porque estáis totalmente a tiempo. Aparte, tenemos nuestro seminario Mujeres del Siglo de Oro, donde rescatamos la vida de mujeres extraordinarias, mujeres importantes social, culturalmente, pero también la vida de mujeres comunes, ¿no? Además, pensamos que precisamente corregir las lagunas de la historia es algo de justicia, algo realmente importante. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos hacer genealogía de mujeres, porque nos parece que la historia no es la historia solo de los hombres, que además ha sido o han sido los que han escrito la historia, sino también es la historia de las mujeres, obviamente. Eso cualquiera lo entiende. Además, nos gustaría contribuir un poco a la historiografía moderna, pues porque rescatar el trabajo o la presencia de las mujeres es hacer una historia más rigurosa. Y otra cosa que queremos y que estamos empeñadas en conseguir es precisamente valorar, fomentar el trabajo de las investigadoras y de los investigadores, que trabajan muy duro. Y es un trabajo muy arduo y hay que sacarlo a la luz, promocionarlo y promoverlo. Y esto creo que bueno, se ve en la calidad de nuestros ponentes y en que estos trabajos hay que sacarlos a la luz.
La verdad es que el seminario que tenemos entre manos, como ha comentado Laura, pues es un viaje fascinante, ¿no?, a la Guadalajara del Renacimiento y del Siglo de Oro. Vamos a sumergirnos en una etapa donde pues la espiritualidad y la cultura escrita no eran meros pasatiempos, sino yo creo que son herramientas de expresión, de poder y de resistencia. Y esto es muy importante. Mirad, hay una frase que me gusta mucho, que es una ampliación de otra frase que me gusta mucho. La frase es: una mujer que lee es peligrosa, pero una mujer que escribe es una bomba atómica, ¿no? Es una frase de un escritor chileno, Capone, y yo creo que resume la idea de este seminario, ¿no? Vamos a hablar de las alumbradas, mujeres que estaban en los límites entre la mística y la herejía, siempre en la cuerda floja, ¿no?, y que se atrevieron a reclamar la libertad intelectual y espiritual. Esto es muy importante. La verdad es que una mujer con acceso a la información y al conocimiento se vuelve más crítica, ¿no?, más independiente. Y esto pues se percibía como una amenaza, sobre todo pues por los que querían mantener el control o la ignorancia, ¿no?, en este caso. El caso del librico de doctrina cristiana de Isabel Ortiz, pues aquí la escritura se convierte en un acto de agencia y de transgresión personal. Que una mujer escriba, pero que una mujer escriba un libro sobre doctrina cristiana era una cosa absolutamente, bueno, pues transgresora, ¿no? La mujer no solo adquiere conocimiento, sino que lo transmite, lo crea, lo comparte. Esto a mí me gusta pensar que la escritura era o es una especie de superpoder, ¿no?, aquí para las mujeres. Por supuesto, vamos a hablar de las élites culturales, ¿no? Conoceremos a Brianda de Mendoza, a las mujeres de la Casa Mendoza, pues mujeres de la élite cultural. Estas mujeres no solo consumían cultura, sino que la fomentaban. Esto es muy importante porque la lectura y la escritura se convierten en un arma de poder, pues capaz de cambiar percepciones, de provocar revoluciones. Y pues con una mirada también a la pluralidad y a las mujeres comunes, pues vamos a hablar de un tema que me encanta también, que es la palabra como resistencia, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres moriscas, cómo escribían en árabe o en aljamiado, transmitiendo la cultura. Otra vez la mujer transmisora de cultura. La mujer, que es capaz de lograr la supervivencia de la cultura de un pueblo. Yo creo que a menudo precisamente la supervivencia de los pueblos recae en la voluntad tenaz de sus mujeres, y esto creo que es muy importante. Y, en fin, para culminar, pues tenemos un concierto absolutamente maravilloso de música renacentista y barroca del grupo Ethnicum Ensemble, que nos va a sumergir en la atmósfera social, cultural de la época, ¿no? Siempre es cierto que el mundo cambia, pero la manera de transmitir las emociones o el deseo de transmitir pues sigue siendo el mismo. Yo espero de corazón que este seminario, que es el primero de los que nos gustaría hacer en Guadalajara, sea pues de vuestro agrado y que lo empecemos bien. Y yo digo que empiece la fiesta, que es lo que vamos a tener ahora. Os digo que muchas gracias de nuevo, y que si después de las ponencias ahora subirá Victoria Encabo, la secretaria de la asociación, y la primera ponente, Mar Graña Cid. Si después el público quiere intervenir, por favor, se pide un micrófono que hay para que las preguntas se escuchen perfectamente. Y muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Como ha dicho mi compañera María José, la presidenta de la asociación, y el resto de las personas que han inaugurado, es un orgullo estar aquí en Guadalajara por muchas razones. Para mí, presentar a Mar es casi un acto de justicia poética. O sea, es una cosa que muchas veces hablamos nosotras siempre de la magia de Francisca, porque conseguir que una mujer sin ningún tipo de recursos, una huérfana, finalmente tengamos un premio que la conmemora todos los años y la traemos al Paraninfo, un Paraninfo de hombres, pues siempre nos resulta que pasan cosas mágicas, porque es como una recuperación de la justicia real, ¿no? Entonces, el hecho de que, como ha comentado Concha, sea hoy la práctica de los franciscos, de las franciscas,
entra en la línea de mi pensamiento mágico, ¿no? Porque efectivamente tenemos aquí a la persona que más sabe de mujeres franciscanas. O sea, yo lo puedo decir, ella no lo va a decir, yo puedo permitirme decir lo que quiera, ¿no? Sobre el mar. Efectivamente. Conocer a las franciscanas no es un tema para nada ligero. Es un tema muy de peso para el pensamiento de las mujeres y también para la evolución de los derechos de las mujeres. Nosotras, cuando generamos el seminario del Siglo de Oro, nos preguntábamos todos, fue por preguntarnos qué había en el entorno de Francisca para que un rector de la universidad dictara una sentencia tan de sentido común y anulara el matrimonio, hiciera una orden de alejamiento. Podéis rastrear su historia en nuestra página web. ¿Qué había? Pues de repente empezamos a ver que había una estable red de mujeres que estaban ocultas, porque a mí también, hablando de frases, me gusta mucho decir que en aquella época la ley se acataba, pero no se cumplía. Y la excepcionalidad era la norma. O sea, no había mujeres excepcionales porque era la norma. O sea, en los conventos de mujeres peleaban para que el pensamiento de sus referentes no se perdiera. Aunque el confesor nos invitara a la destrucción de las obras, había mujeres que persistentemente mantenían el pensamiento, y tenemos una línea de pensamiento desde el Hildegarda, que es lo que yo mantengo, gracias a toda la teología que se expone en los conventos, a el tema oral, todas las relaciones que se establecen, que son a través de los manuscritos, a través de las cartas, sobre todo de las cartas. Hay tanta información, porque la historia de las mujeres las tenemos que encontrar en los márgenes, y ahí está el departamento de historia de cultura escrita, perdón, no de historia, de cultura escrita, donde nos va a llevar a fuentes no habituales donde está la historia de las mujeres. Y ahí vamos a rescatar protocolos, porque claro, las mujeres no podían tener oficios, no podían tener negocios, pero al final los regentaban, los sustentaban. Las Mendoza tenían que estar rezando, pues estaban gestionando todos los negocios habidos y por haber y manteniendo y sosteniendo los colegios de Alcalá de Henares. Al final, no me voy a extender porque es que este tema, de verdad, o sea, y no es para mí el tema. Esa sencillamente, no quería yo expresar todo la emoción que a mí me supone estas investigaciones. Eso es lo que quería transmitiros. Y además, hablar de mar, porque es una profesora de historia de la Iglesia medieval, pero sabe mucho de mística femenina medieval. Aquí está el pensamiento de las mujeres. Hay mucho de pensamiento de las mujeres. Sus líneas de investigación son muchas. Se destaca la vida religiosa, la espiritualidad, lo que es no solo a nivel místico, sino también a nivel teológico, que es el fundamento del pensamiento. Las mujeres se supone que no teníamos pensamiento teológico, pero es que lo había, lo demuestran sus investigaciones, porque una cosa quiero decir de la Conorte, o sea, es que la genealogía, que es cómo las franciscanas fueron capaces en el monasterio de la Sagrada de la Cruz, cómo fueron capaces de mantener el pensamiento y decir un pensamiento tan transgresor, donde metían a la Virgen María en el foco de la trilogía. Lo voy a explicar muy mal, Mar, te lo dejo a ti, porque si me meto en el fregado de la teología me puedo... Pero ahí tenemos un pensamiento muy, muy rompedor y unas mujeres defensoras de este pensamiento. Entonces, había teología de mujeres, efectivamente, y qué curioso, esa teología siempre defensora de los derechos de la mujer. En el siglo XVII también había una teología concreta para decir que quién era el hombre no podía juzgar la decisión de una mujer que abortaba, ya la juzgaría Dios. ¿Me explico? O sea, es que hay muchos pensamientos que nos sorprenderían. Tiene que ver mucho, y vamos a Guadalajara, con el humanismo. Por eso Guadalajara
porque si vamos al 16 y 17, vale, la Universidad de Alcalá, pero es que el foco, el inicio está en el 15, tenemos que venir a Guadalajara. Y para nosotras esta es la clave por la que queremos reivindicar también Guadalajara y sus mujeres. Mar, además de la historia religiosa y de la espiritualidad de las mujeres, también ha escrito bastante sobre cultura escrita y educación de las mujeres. Fijaros, educación de las mujeres en aquellas épocas. ¿Dónde encontrará Mar esa información, verdad? ¿Dónde rastreará Mar esa información? Pues ahora nos lo contará. También, como no es experta en órdenes mendicantes, especialmente en franciscanas, pero no solo en franciscanas, ella habla de terciarias, habla de beatas, habla del monacato, habla de todas las mujeres. Como dijo María José, no solo las mujeres de élite, sino nosotras a través de las investigaciones del Grupo LEA, de las investigaciones de Mar, vamos a más mujeres, no solo las mujeres de la élite. Y deciros que para mí Mar es una absoluta victoriosa del patriarcado, es una mujer que ha vencido tantas barreras y es un referente. Y es más, voy a decir una cosa, la diferencia con muchos investigadores es que bueno, tú lees un estudio que está muy documentado y te encanta leerlo porque aprendes muchísimo. Pero es que tú lees y os invito a que leáis todos los artículos de Mar y sus libros, tú lees una obra de Mar y además de aprender te surgen muchas ideas. Es decir, su investigación es brillante porque es capaz de generar a los demás y a las demás pensamiento y más ideas. Entonces, por eso, para mí, que esté Mar con nosotros es un absoluto orgullo. Y bueno, me enrolla muchísimo, disculpadme, doy paso a Mar. Ese es un defecto terrible que tengo, que algún día mejoraré, algún siglo, en alguna vida mejoraré, pero de momento sigo manteniendo el defecto de enrollarme demasiado. Gracias, Mar. Muchísimas gracias, Vicky. Un placer para mí volver a verte después de tantos años. Y bueno, muchísimas gracias también a la organización por esta invitación que me ha llenado de alegría, por reencontrarme con antiguas amistades, por volver a hablar también de estas cuestiones de estas tierras y de las mujeres de estas tierras que fueron tan importantes en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y bueno, ciertamente en la presentación se ha dicho algo, pero yo lo quiero subrayar especialmente. Las personas que han estudiado a las alumbradas, incluso sus propios contemporáneos, destacaron la gran importancia de estas mujeres. Los estudiosos de Isabel de la Cruz han señalado que fue la heresiarca más importante de España en la primera mitad del siglo XVI. Y con respecto a María de Cazalla, que es la otra gran figura femenina, bueno, pues Milagros Ortega, la editora de su proceso inquisitorial, señala que es una de las grandes figuras de la historia de España. O sea, que no soy yo, sino que hay ya una tradición historiográfica que está resaltando esa grandeza de ambas figuras femeninas. Claro, depende también lo que entendamos por heresiarca, ¿no? Mucha gente al oír la gran heresiarca pues se llevará las manos a la cabeza. Bueno, una mujer hereje, esto es un horror. Bueno, ¿qué tiene para ser tan grande hereje? Bueno, evidentemente los que han valorado su figura han partido de muchos prejuicios misóginos y, por supuesto, también en lo que se refiere a la ortodoxia y la heterodoxia, que es otro gran problema que se va a plantear en la historia de estas mujeres. Pero en cualquier caso, estamos ante dos figuras femeninas de una potencia extraordinaria, reconocidas por sus contemporáneos, los franciscanos, precisamente, hoy es el día de San Francisco, pero es que los franciscanos tienen muchísimo peso en la historia de estas mujeres. Y uno de ellos, Fray Pedro Regalado, que es una de las figuras más importantes de la Reforma franciscana, llegó a decir que nadie ataque a Isabel de la Cruz, porque va a salir toda la orden franciscana a defenderla. Entonces, este tipo de afirmaciones tan contundentes no son habituales, ¿no? Ni en la historiografía moderna, ni tampoco entre los contemporáneos de la época. ¿Qué
¿Qué hay aquí? ¿Qué fenómeno histórico hay detrás de estas afirmaciones? ¿Cómo podemos explicar esa enorme potencia femenina y qué tipo de interpretación le tenemos que dar hoy nosotros? Porque evidentemente es eso, ¿no? La historia es esa ciencia de vida que nosotros elaboramos también desde nuestro presente, intentando ser objetivos y rigurosos, pero nos interpela hoy, por supuesto, en muchos sentidos. Y bien, el tema de las alumbradas, tengo que empezar diciendo que es una cuestión enormemente compleja, muy compleja. Con frecuencia se ha querido hacer sencilla, pero no lo es. El alumbradismo es conocido como la herejía española y sobre esto hay unos excelentes estudios recientes de historiadores tanto españoles como extranjeros que se han preocupado por esta problemática y que la caracterizan así: una herejía española. Las visiones también más tradicionales de la herejía de los alumbrados consideraron que era un fenómeno hispánico, sobre todo porque siempre se ha relacionado con el judaísmo, con los judeoconversos concretamente. Entonces, ya que los judeoconversos son un fenómeno hispánico, desde que los reyes católicos impusieron la confesionalización forzosa, aunque esto ya venía de atrás, ¿verdad?, en la historia de Castilla, bueno, pues se ha considerado que es una característica propiamente de la historia de España. Sobre esto ha habido muchísimo debate, hay posturas muy encontradas, por eso digo que es una cuestión compleja. Se ha escrito mucho, hay mucha bibliografía, desde los que defienden que la herejía alumbrada está fundamentada o motivada sobre todo por precisamente la raíz judía de los judeoconversos, hasta los que dicen que no tiene nada que ver con el judaísmo, que tiene que ver con esa mística que incluso arranca sus raíces en la época medieval y que es posible ver algunos vínculos ahí. Bueno, entonces hay opiniones para todos los gustos. Yo por eso le he puesto ese título entre interrogaciones, bueno, queriendo también sugerir al auditorio posibles preguntas que luego quizá en el coloquio podamos aclarar con más profundidad, aunque bueno, yo pretendo plantear aquí bueno, pues, la valoración que a mí me parece que merece este fenómeno desde estas claves. En primer lugar, herejes. ¿Eran herejes estas mujeres? Esto es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿El alumbradismo era realmente una herejía? Primera cuestión. Y yo les voy a explicar ahora los contenidos del alumbradismo o los contenidos que supuestamente defendían los alumbrados, porque claro, el problema que tenemos con esta herejía, igual, voy a llamarla herejía para hablar más fácilmente, pero bueno, yo no creo que fuera una herejía, ya me voy a mojar. El problema que tenemos con esto es el problema de las fuentes. Sabemos que Isabel de la Cruz, que es considerada la fundadora del movimiento y la ideóloga de esta doctrina, sabemos que ella escribió o quiso escribir un libro. Y empezamos aquí ya también con el tema de la escritura y de la cultura escrita. En ese libro que ella o escribió o quiso escribir, indudablemente plantearía todo su proyecto y todo su concepto religioso, su teología, como muy bien ha dicho Vicky. Bueno, no se ha conservado. Entonces, ¿qué tenemos de ella? Ni siquiera tenemos su proceso. Siendo como son los procesos, siempre lógicamente una visión inquisitorial sobre una experiencia que está ya mediatizada, ¿no?, por los intereses de los inquisidores, las preguntas, qué tipo de cosas se ponen en cuestión, la respuesta del que está presionado, bien por la tortura o bien por el temor, ante lo que le puede ocurrir. Evidentemente, este tipo de fuentes son muy valiosas porque aportan muchísima información, pero siempre las tenemos que leer bajo la óptica de la sospecha. ¿Hasta qué punto lo que se está planteando aquí es 100% lo que se estaba defendiendo? Bien, pues en el caso de Isabel ni siquiera tenemos todo el proceso, se ha perdido. Lo que tenemos son unas confesiones que ella hizo en el proceso de uno de sus más próximos discípulos, Pedro Ruiz de Alcaraz, y bueno, pues ella ahí hace algunas confesiones, responde a algunas preguntas que se le hacen y bueno, nos podemos alegrar de tener eso porque realmente eso y los testimonios además de los enemigos, que son los que testifican en contra,
Y claro, ahí hay también toda una carga de, bueno, todos dicen, yo no estoy enemistado, no siento enemistad por ella, todos acaban diciendo esto, pero evidentemente son testigos contrarios a la persona, ¿no? Entonces ahí hay, bueno, unos contenidos indudablemente manipulados. Entonces, esta es una grave dificultad a la hora de estudiar una doctrina que se define como herejía y que la Inquisición acaba condenando como herejía en 1525, en el famoso edicto del Santo Oficio de Toledo contra los alumbrados. Bueno, entonces, esta doctrina ha sido definida como herejía, pero ahora nosotros nos tenemos que preguntar, ¿realmente fue una herejía? ¿Realmente quienes la iniciaron, que son estas mujeres, y quienes la desarrollaron, se consideraban ellas herejes o querían ser herejes? ¿O es una postura de ruptura con la Iglesia consciente y deseada? Bueno, pues esto es algo que en primer lugar nos tenemos que preguntar. La segunda cuestión es si eran místicas, porque también se ha definido esta herejía como herejía mística. Entonces, depende mucho de lo que entendamos por mística, que es otro término, otro concepto que puede recibir valoraciones muy diversas. Muy diversas. Probablemente ustedes tengan un concepto de mística, como en general yo creo que tiene casi todo el mundo. Solemos asociar la mística, por ejemplo, a figuras como Teresa de Jesús, el famoso éxtasis de Teresa, etc. Bueno, la mística no solamente es eso, es más. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que entendamos por mística, esto nos parecerá algo místico o no. Y en tercer lugar, el otro concepto, librepensadoras, que ya sé que es un concepto anacrónico, yo lo he puesto a propósito, bueno, simplemente para generar esa reflexión. Realmente estamos hablando de mujeres que pensaron, que eran conscientes de que estaban reflexionando y elaborando un conocimiento que no les venía infuso por la experiencia mística, sino que lo estaban elaborando ellas, y además de una forma libre, sin seguir las pautas ni las directrices de ningún director de conciencia. Bueno, estas son las cuestiones que me guían a la hora de estudiar a estas enormes figuras femeninas que son Isabel de la Cruz y María de Cazalla, que son las dos grandes líderes de lo que también se conoce como movimiento alumbrado. El alumbradismo no es solamente una doctrina, sino que es un movimiento religioso y social, que muchos quieren definir como secta. Bueno, yo diría que es mucho más que una secta, aunque pueda tener comportamientos o formas de funcionar que nos puedan parecer sectarias, pero realmente no parece que sea tanto una secta, podríamos decir que es más bien un movimiento social. Pero bueno, esto luego, si a ustedes les parece bien, lo podemos discutir en el diálogo posterior. Bien, es importantísimo que estemos hablando de esto en Guadalajara porque este fue el foco originario de esta doctrina, fue el foco originario del alumbradismo. Se va a difundir no solamente por la ciudad de Guadalajara, sino por otras poblaciones de la actual provincia de Guadalajara, como son especialmente Pastrana, Cifuentes, fueron dos centros muy importantes. Por supuesto, Alcalá de Henares, ahí hubo conexiones importantes con Alcalá y con la universidad, y salió también fuera de Guadalajara, hacia Toledo, Escalona, también tenemos datos por la zona de Valladolid. Bueno, sabemos que esto se fue difundiendo por el ámbito castellano, pero el foco originario fue aquí, fue Guadalajara. Y realmente nos tenemos que preguntar por qué, qué era lo que tenía Guadalajara para que esto sucediera y efectivamente también por qué aquí tenemos esas mujeres tan importantes con esa enorme potencia espiritual, cultural, intelectual y transgresora. Esto también se ha dicho en las palabras de introducción. Bien, pues vamos a hablar en primer lugar de Isabel de la Cruz y viendo las características de la vida de esta mujer, pues quizá podamos ir entresacando algunas conclusiones o respuestas a estas preguntas. Isabel de la Cruz sabemos que nació aquí, en Guadalajara, en torno quizá al año 1480, no se sabe con certeza el momento exacto de su nacimiento, y sabemos que murió en Toledo en torno también a 1550.
la última noticia que se tiene de ella documentada es de 1540. Bueno, en ese momento todavía vivía, se ha descubierto un documento no hace mucho, y bueno, pues cabe pensar que pudo vivir quizá hasta en torno a 1550. La tenemos así situada cronológicamente. Y bueno, sabemos que ella, desde pequeña, según cuenta ella misma en esas confesiones que hace en el proceso de Alcaraz, ella desde pequeña no se sentía cómoda ni feliz en su casa familiar, y quiso marcharse siendo muy joven, abandonar su casa, siguiendo las prescripciones del Evangelio de Mateo: abandona a tu familia y sígueme. Ella lo que quería era servir a Cristo y dejar a la familia. Parece ser que no se entendía muy bien con su madre, no encontraba en su ámbito familiar el espacio que ella deseaba para poder vivir su espiritualidad. Ya desde pequeña tendría ese impulso espiritual, y se fue de su casa, y la tenemos documentada en 1512 aquí en Guadalajara como beata de la Tercera Orden de San Francisco, es decir, era terciaria franciscana. Bueno, esto era una institución creada por la Orden franciscana para gente laica, para gente seglar, bien casada o bien que decidiera vivir una vida de soltería dedicada a distintas actividades. Sabemos que ella vivía de su trabajo, trabajaba en actividades de costura y era una mujer independiente. Vivía de su trabajo y estaba dedicada como beata a la espiritualidad de una forma especial. Tenía vínculos muy fuertes con los principales establecimientos franciscanos, especialmente con el convento de San Francisco de aquí, de Guadalajara, que fue un centro muy importante de recepción de algunas de las figuras más destacadas de la espiritualidad de este momento. Otro foco franciscano fundamental que va a influir mucho o que tiene una presencia muy grande en todo este movimiento de los alumbrados es la Salceda, este centro franciscano donde se inició realmente la Reforma en Castilla. Y, por tanto, son espacios favorables a las propuestas religiosas nuevas, a las propuestas religiosas que buscan una reforma, una mejora de la vida cristiana. Entonces, esto es un humus positivo, por decirlo así, en el cual se forma Isabel. Yo quisiera destacar mucho esto porque a mí me parece que es una terciaria franciscana muy coherente con el hecho de serlo. Entonces, quisiera resaltar esto. La Tercera Orden franciscana venía siendo un instrumento de reforma y de forja de proyectos de reforma de lo más novedosos desde mediados del siglo XV. Y concretamente las mujeres vinculadas a esta orden tercera. Tenemos casos como el proyecto de reforma de Fray Lope de Salazar y Salinas, un proyecto de reforma que va a realizar este franciscano en la zona de Burgos. Hay que decir que este franciscano está muy vinculado a Fray Pedro Regalado, que acabo de mencionar al principio de esta exposición, como un gran apoyo, ¿no?, de Isabel de la Cruz. Y bueno, quiero destacar que en el proyecto de Fray Lope de Salazar y Salinas, por ejemplo, lo que se hace es plantear una reforma masculino-femenina en clave de igualdad entre los frailes y las religiosas terciarias. Tenemos todos los textos de este proyecto de reforma y ahí se ve perfectamente esa equiparación entre los sexos en el proyecto espiritual y en todas las prescripciones religiosas que se organizan en la custodia de Santa María de los Menores, que así es como se va a llamar la creación de Fray Lope de Salazar. Pero también me interesa resaltar que en esa custodia de los menores se va a leer a los grandes autores teólogos de la época medieval, pero se van a leer las obras de las mujeres franciscanas. Ya estamos hablando de mediados del siglo XV. En concreto, las obras de Santa Clara y las obras de una gran mística franciscana que es Ángela de Foligno. Entonces, estas obras de Ángela de Foligno, que fueron transmitidas de forma manuscrita por toda la península ibérica durante la Baja Edad Media, concretamente durante el siglo XV, y que finalmente el cardenal Cisneros decidió llevar a la imprenta precisamente y además 2 veces.
lo cual nos habla de la importancia que se le dio a esta mujer, Ángela de Foligno. El cardenal Cisneros mandó imprimir su obra, su libro, que no tiene título, se llama el Liber, en 1505, en latín, que es la lengua original, y 5 años después, en 1510, mandó imprimirlo por segunda vez, pero en la traducción al castellano. Es decir, tanto le importaba esta obra que quiso difundirla en latín, indudablemente para que lo leyesen los eclesiásticos, y en castellano para que lo leyesen pues todo el mundo, no solamente en teoría las religiosas, que bueno, sabían más latín del que nos pensamos, pero también la población, el resto de la población. Y de hecho hay testimonios que nos indican que ese libro lo leyó mucha gente seglar en toda esta zona castellano-manchega o de Castilla la Nueva. Bien, entonces estamos en un ambiente en el cual las maestras de espiritualidad están en la primera línea, son reconocidas por los líderes religiosos, por las órdenes religiosas, y tenemos a Isabel de la Cruz como beata en esta orden tercera, es decir, en un marco en el cual se acepta esta experiencia mística y, por supuesto, se acepta lo que es la autoridad espiritual y magisterial de las mujeres, que si no partimos de aquí, pues tampoco entendemos muy bien de dónde viene todo ese reconocimiento que va a recibir esta mujer. Y también, sin duda, hay aquí otro elemento importante que estamos investigando y que habrá que intentar dilucidar con más detenimiento, si realmente los contactos tan importantes que tenía Castilla en estos años con los Países Bajos, con Flandes, con toda la zona del norte de Europa, pues la influencia que ha podido tener toda esa literatura espiritual del norte de Europa y concretamente de las beguinas, bueno, en la espiritualidad castellana, ¿no? Entonces, realmente encontramos muchos pálpitos cuando leemos según qué declaraciones, enseguida dices, uy, esto se parece mucho a la beguina, tal, ¿no? Esto se parece mucho a Margarita Porret. Ha habido gente que ha querido vincular a los alumbrados con la herejía del libre espíritu, que a su vez se vincula o se ha querido vincular a Margarita Porret. En cualquier caso, son inquietudes compartidas, ¿eh? Y hablando de esa genealogía femenina que han mencionado al principio, pues sí, me parece muy importante que tengamos esto en cuenta. Hay ahí toda una serie de intuiciones o de formas de situarse ante la divinidad y ante la vida, en última instancia, porque al final es eso, que son coincidentes, ¿no? Formas de hablar, lenguajes, conceptos, etc. Bien, sabemos que Isabel, cuando la empezamos a documentar, ella era ya maestra reconocida, es decir, no solamente era una beata terciaria que vivía de forma independiente de su trabajo, sino que había empezado a enseñar, a doctrinar y además públicamente a distintos tipos de gentes. Esto es muy interesante. Su auditorio o su discipulado, porque podemos hablar así de discípulos, era de lo más heterogéneo. Y no solamente hablamos de mujeres, que quizá podría parecer en principio como lo más lógico que una mujer se dirigiera a mujeres, no. Tenía un discipulado amplísimo, eran muchos los hombres, clérigos, laicos, de todo tipo de gentes. Esto es así. Y bien, hay un dato muy importante. Es verdad que su discípulo más importante o más directamente vinculado a ella, Alcaraz, era judío converso como lo era ella misma, porque ella misma también procedía de una familia judío conversa. Y bien, yo creo que este es un dato irreductible, es decir, frente a quienes discuten si esta doctrina tiene que ver con los judío-conversos o no, a ver, yo creo evidente que sí. Esto es indudable, estamos hablando de que la autora y la que empieza a enseñar esta doctrina es judío-conversa y su más importante discípula, que va a ser María de Cazalla, que va a ser la segunda líder, digamos, del grupo alumbrado, también era judío-conversa. Entonces, esto es innegable. ¿Y quiere decir esto que por ser judío-conversos le van a dar un matiz judío o judaizante a su doctrina? Ahí ya sí que yo tengo mis reservas. Pero que hay que vincular con la situación de los judío-conversos, bueno, pues como han hecho autoras tan importantes como Laura Giordano, que me parece que es muy acertado su planteamiento, pues realmente sí, porque estamos hablando de personas que lo son. Ahora bien, entre los discípulos de Isabel de la Cruz había
judeoconversos y no judeoconversos. Esto es interesante. El perfil social era variado, el perfil de género también. Multitud y múltiples tipos de gentes seguían su doctrina. Una doctrina que se quiso definir como dejamiento y que en los estudios clásicos de historia de la espiritualidad española siempre se presenta como una dicotomía entre el dejamiento y el recogimiento. El recogimiento es la doctrina de la Reforma franciscana. Los grandes franciscanos místicos, teólogos de esta época, como Francisco de Osuna, el que escribe el Abecedario Espiritual, bueno, pues son los famosos recogidos, que van a tener una importancia enorme en la espiritualidad española del siglo XVI. Bueno, ¿y en qué consiste el recogimiento? El recogimiento siempre se ha considerado una postura ortodoxa. El recogimiento es simplemente que la persona procure evadirse de toda la realidad externa, de todo el ruido externo, para recogerse interiormente en la práctica de la oración mental y comunicarse con Dios en la práctica de la oración mental. Hay que decir que esta oración mental no es simplemente yo me pongo a pensar en Dios, sino que es contemplar, es decir, imaginar mentalmente imágenes de la vida de Cristo y también intentar vivirlas afectivamente. La afectividad tiene muchísimo peso en esta forma de oración. Es una forma de oración que de alguna manera va contra, aunque no sea expreso, la oración vocal. O sea, la oración vocal que se hace más ostentosamente en el coro de las iglesias, el rezo de la liturgia de las horas, o bien en esta época que la gente tendía a ser muy exagerada en la iglesia, darse golpes de pecho, llorar ante las imágenes, culpándose a sí misma. Bueno, pues todo eso no es que los recogidos lo menosprecien, pero con su propuesta espiritual indirectamente están señalando que ese no es el camino es otro distinto. Bueno, pues este recogimiento que ha tenido, insisto, muchísima importancia en la espiritualidad española, siempre se ha visto como algo ortodoxo. En cambio, el dejamiento, que en principio estaría enseñando Isabel, ese dejamiento significa abandonarse enteramente a Dios y con eso dejar de preocuparse absolutamente por hacer buenas obras. Es decir, la persona no tiene que preocuparse ni por actuar, ni por hacer buenas obras, ni por tanto por cumplir con la práctica virtuosa básica de todo cristiano, sino simplemente abandonarse en Dios. Esto sería el dejamiento y, lógicamente, esto se acaba condenando como herejía, porque esto tiene una serie de consecuencias. Decir que la persona no tiene que esforzarse en nada, que solamente tiene que abandonarse en Dios, según los inquisidores, lleva a decir que el pecado no existe o que las personas que siguen esta doctrina son impecables y no pueden pecar. Entonces son personas perfectas que no pueden pecar, que están por encima del bien y del mal. Y una de las cosas de las que se va a acusar a Isabel en el proceso y los que la acusan ante la Inquisición es que se fue de casa de su madre porque se creía que era superior a su madre. Entonces, eres una soberbia, tú te crees que estás por encima y te has ido incluso de casa de tu madre. Así dicho, es horrible decir, ¿no? Pues vaya, eran un grupo de creídos que se pensaban que estaban por encima de los demás, que no podían pecar, que eran impecables, que evidentemente las obras no tenían cabida, la práctica de las virtudes tampoco. Luego a cualquiera esto le suena como una propuesta muy extraña, ¿no? A cualquiera que esté familiarizado con la doctrina cristiana más básica y fundamental. Pero claro, yo les animo a plantearse, bueno, entonces, ¿por qué tenía tantos apoyos esta mujer? O sea, ¿cómo es posible que tantos eclesiásticos la siguiesen con fervor? ¿Cómo es posible que un franciscano como Pedro Regalado dijera que toda la orden franciscana la iba a defender, que nadie osase meterse con ella? Es decir, estas contradicciones yo veo que la gente no se las ha solido plantear. Es decir, el problema es que, claro, tenemos siempre la visión de la Inquisición, ¿no? Y la visión del proceso, donde todo se plantea de forma negativa. Entonces, ahí está la dificultad.
Bueno, por ver un poquito su trayectoria, ella estuvo predicando y enseñando muy intensamente aquí, en Guadalajara, de forma muy especial. Fue denunciada en 1519 por una que había sido su discípula, Mari Núñez, que es un personaje muy peculiar, bueno, pero también muy representativa de toda la situación que se estaba dando entre las mujeres en este momento. Pero hasta 1524 la Inquisición no la arrestó. Es decir, desde el 19 al 24 pasaron ahí unos años en los que Isabel siguió desarrollando su doctrina, y este es otro dato a considerar. Si realmente era tan claro que era una hereje, ¿cómo es que tardaron tanto tiempo en llevársela a la cárcel del Santo Oficio? ¿Y cómo es que le dejaron seguir enseñando durante tantos años, con lo estricta que era la Inquisición en este momento? Entonces, bueno, yo simplemente les animo a pensar esto. Es decir, para mí son indicios muy claros de que no era tan evidente que esto fuese una herejía. No era tan evidente. La orden franciscana era muy poderosa en este momento, no solamente la figura de Cisneros, franciscano, ahí al frente de la política del reino, ¿verdad? Sino que, bueno, los espirituales, religiosos, con mayor autoridad eran sin duda en este momento los franciscanos. Yo creo que ahí se ofrecía un paraguas protector muy importante para Isabel. Bueno, como realmente no se ha conservado el proceso, pues tenemos también referencias indirectas. Ella fue sentenciada en 1529 a reclusión perpetua. Es decir, tampoco acabó en la hoguera, como sí acabaron otros en este momento. Ella fue condenada a reclusión perpetua y sabemos que en 1538 le perdonaron esta pena, esta prisión perpetua, a cambio de que realizase una serie de prácticas que ella denostaba profundamente, como era ir de romerías, peregrinar, hacer gestos externos de devoción, ir a rendir culto a las imágenes. Todo esto a ella le horrorizaba. Bueno, pues le impusieron este castigo y finalmente acaba como reconciliada de hereje. Así es como aparece en las fuentes en 1540. Bueno, yo quisiera valorar brevemente lo que ella confesó en el proceso de Alcaraz, a las preguntas que se le hicieron, que es lo poco que hemos conservado de ella, y quisiera destacar varias cosas. En primer lugar, ella, cuando le preguntan, siempre o casi siempre responde a todo que ella lo había pensado mucho, lo pensaba mucho o lo había pensado mucho. No está hablando de que se haya sentido iluminada de repente, porque a esta herejía también la llaman iluminismo, ¿no? en algunos casos. Ella no dice en ningún caso me he sentido iluminada y he sabido en el acto lo que quería decir, sino lo he pensado. Toda su praxis de enseñanza, porque hay una praxis de enseñanza, también tiene mucho que ver esto con la educación, está fundada en leer, pensar, reflexionar sobre lo leído. Y ella continuamente está haciendo referencia a eso. Incluso en sus respuestas está mencionando continuamente frases de la Sagrada Escritura, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Esto es importante, los dos, de los Salmos y de los Evangelistas, de forma habitual. Muchas veces citas latinas, conoce perfectamente su significado y a partir de ahí elabora su respuesta, como haría cualquier eclesiástico. Esta era una clave básica de la predicación en este momento, ¿no? El estar intercalando citas exactas del texto sagrado y comentarlas. Bueno, pues ella cita, comenta, piensa, reflexiona. Las operaciones intelectuales están continuamente presentes en sus respuestas. Es más, ella llega a decir que tuvo atrevimiento siendo mujer y sin letras. Esta es una cita textual, siendo mujer y sin letras. Es una mujer que en principio se supone que no tiene una gran formación y que sin embargo tiene este acceso, tiene este conocimiento de la Sagrada Escritura, lo cual también nos habla de que estamos en un contexto cultural especialmente rico de conocimiento y de difusión de la Sagrada Escritura. Y bueno, ella también exagera, ¿no? Al decir,
porque evidentemente sabe mucho más de lo que está diciendo que sabe, porque lo demuestra en sus respuestas. Por tanto, no es una iluminada. Entonces, si nosotros tenemos la visión de la mística clásica como alguien que tiene un encuentro con lo divino que lo trastoca, pues no estamos ante una mística, porque esta mujer no tiene eso. Ni tiene éxtasis, ni tiene arrobamientos, ni tiene experiencias extrañas, levitaciones, cosas así. No. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, podríamos decir que es una mística, es una forma de mística especial, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes están familiarizados con un gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner, que dijo: el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. ¿Y qué pretendía este hombre al decir eso? ¿Que todos levitásemos, todos los que nos consideramos cristianos, que tuviéramos experiencias extraordinarias? No. Otra forma de vivir la mística, que es la que estaba proponiendo Isabel de la Cruz. Por eso yo creo que es una adelantada a su tiempo. O sea, de hereje nada, es una mujer adelantada a su tiempo. Cualquier teólogo moderno actual estaría de acuerdo en muchas de las cosas que defendía Isabel de la Cruz. Y en concreto en esta forma de entender la mística. ¿Cómo se entiende la mística? ¿Qué quiere decir esto de ser alumbrado? Es ser alumbrado por el Espíritu Santo. Igual que San Pablo, dice Isabel y sus discípulos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues abrir la mente, abrir el corazón, abrir el alma a lo divino, leer la Escritura con esa apertura y dejarse influir por ello, es decir, dejarse influir por lo que se lee con esta afectividad abierta, por decirlo así. Y la mediación es el amor, dice ella. El primero de los mandamientos cristianos es el amor. Amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Ahí está la base de toda la doctrina de Isabel de la Cruz, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, la cuestión es que en la lectura que se hace en el proceso es que ella decía que había que abandonarse en el amor a Dios y todo lo demás sobraba. En parte era eso lo que decía, pero no lo decía así. Ella venía a decir que lo realmente importante en la práctica cristiana era vivir ese amor. Vivir el amor a Dios hace innecesario ir de peregrinación, estar haciendo novenas ante las imágenes, darse golpes de pecho, que muchas veces eran formas un tanto hipócritas de vivir la fe, más que nada por una forma de ostentación social. Y bueno, pues amar a Dios significa simplemente vivir ese amor en todo, pero no tener que hacer ostentación de ello, ni tampoco por obligación tener que hacer este tipo de prácticas. Ese amor a Dios y al prójimo implica realmente amar a todo el mundo y tener un concepto de hermandad. Esto es interesante porque a veces los documentos nos hablan de hermanos, hermanos, hermanas, etc. Es decir, utilizan este tipo de nomenclatura. Y así es como ella entiende también su relación con todos sus discípulos. Y, por supuesto, si alguien está en el amor de Dios, ¿qué es eso? Estar en el amor de Dios es que lo demás sea absolutamente irrelevante. Lo importante es eso. Pues estar en el amor de Dios significa que lo demás no te importa. No quiere decir que te vuelvas alguien que no hace nada, sino que lo demás realmente no te importa. No tienes miedo a la perdición, no tienes miedo al infierno. Estamos en una época en la que la pastoral de la Iglesia incidía en las penas del infierno, las penas del purgatorio. Es un momento muy duro en ese sentido, ¿no? Bueno, pues eso no te tiene que importar, te tiene que importar otra cosa. Y claro, te lleva también, yo no sé si ella llegó a decir que no existía el infierno, de esto se la acusa, que no existía el infierno, no sé si lo llegó a decir, ella dice que no lo dijo nunca. Pero claro, como estamos en un proceso inquisitorial, es difícil de valorar. Pero que no le importaba el infierno, yo lo entiendo. O sea, alguien que está en otra dimensión, viviendo la fe de otra manera, no desde el miedo, sino desde el amor y la esperanza y la confianza en Dios, pues entiendo perfectamente que para ella el infierno no le preocupase en absoluto. Entonces, bueno, en sus confesiones, esta va a ser la primera, la cuestión del amor a Dios, y por supuesto ese amor dota de esa libertad a la persona para vivir la fe con esta confianza y con esta alegría que tenía ella y que tenían muchos de sus discípulos. En ese sentido, el tema del pecado también aparece matizado. No es que niegue que haya pecado,
no es que niegue que ella no peque, pero lo que viene a decir es que la persona que realmente ha conseguido vivir ese amor, pues no está preocupada por pecar, está preocupada por amar, está preocupada en positivo, no en negativo. Viene a ser eso su planteamiento. Lógicamente, esto si no se matiza bien, si no se explica bien, pues puede ser mal comprendido. Y ella tiene también algunas frases literales donde dice eso, ¿no? Me han escuchado hablar y han dicho que dije lo que no dije, porque estas son cuestiones muy complicadas, muy delicadas, que había que matizar mucho a la hora de hablar de ellas, y no siempre los oyentes lo entendían bien o no siempre lo transmitían bien. Evidentemente, todos aquellos que declaran en contra suya, pues no lo entendieron bien, porque dieron la versión más negativa de todo lo que ella podía decir. Bien, en toda esta praxis y en toda esta libertad vinculada a ese amor de Dios, lógicamente tenemos un vínculo con la Biblia, con la Sagrada Escritura, que es un vínculo amoroso también, un vínculo de confianza. La Sagrada Escritura es algo que los cristianos no solamente pueden leer, sino que deben leer. Esta forma parte del magisterio de Isabel de la Cruz. Y claro, es posible que estén ustedes pensando, esto es luterano, esto es protestante. Todavía Lutero no había publicado sus famosas tesis. Esto fue en 1517 y ella estaba enseñando lo de leer la Biblia directamente y que los cristianos la leyesen y la interpretasen afectivamente, lo estaba defendiendo antes. Por tanto, a veces también este alumbradismo se quiere vincular al luteranismo. Se quiere vincular a muchas cosas. Yo creo que es un fenómeno independiente. Lo que ocurre es que comparte aspectos que luego nos vamos a encontrar también en el luteranismo. Y otra cuestión muy importante es que la persona que está así en el amor de Dios, que lee de este modo la Sagrada Escritura, que intenta que su vida se deje influir por toda esta perspectiva amorosa, lógicamente no va a ver con buenos ojos muchos de los comportamientos de los eclesiásticos de la época, que dejaban muchísimo que desear. Los propios eclesiásticos eran los primeros que no seguían el Evangelio. Entonces, es lógico que se criticase al clero, pero es que esto lo hacía muchísima gente en esta época, que no fue tachada de hereje en ningún momento. Entonces, otra de las acusaciones a Isabel era que criticaba al clero, que criticaba las predicaciones de los eclesiásticos, pues le parecían malas. Bueno, pues a mucha gente también. Y que, por supuesto, todos sus seguidores hacían exactamente lo mismo. Una de sus afirmaciones sería, supuestamente, el amor de Dios en el hombre es Dios, que parece una afirmación excesivamente atrevida. El amor de Dios en el hombre es Dios. ¿Qué me quieres decir? ¿Que el hombre puede ser Dios? ¿Que el hombre se deifica? Bueno, de alguna manera está diciendo eso, pero es que eso lo venía defendiendo ya la mística radical desde el siglo XIII. Por tanto, no es algo nuevo. Y esta mística radical en su momento no fue considerada herética. Luego hay que pensar en el contexto castellano. Bien, ella tiene una praxis de enseñanza muy interesante, es decir, no se limita a predicar sin más, sino que de una forma muy inteligente, muy estructurada, sabe cómo tiene que enseñar a sus discípulos y tiene como dos niveles. El nivel más primario de su enseñanza, ella ahí enseña devoción, la devoción al uso, es decir, contemplar la pasión, realizar la oración vocal, el rezo del oficio, la devoción a las imágenes, todo eso lo admite. Luego, no es que lo rechace, ella considera que eso forma parte del nivel básico para cualquiera que quiera crecer en el camino de perfección. Pero ya en el siguiente nivel, en el nivel alto, ya hay que olvidarse de todo eso. Entonces ahí sí, ya no hay imágenes, ya no se trata de hacer gestos externos, sino que tiene que ser una espiritualidad absolutamente interiorizada, basada en eso, en la lectura de la Biblia y la meditación interna. Y, por supuesto, nada de ostentación exterior. Otro elemento importante de los avanzados en el conocimiento era difundir esta espiritualidad, es decir, ella difunde, enseña, pero sus discípulos, a su vez,
son también agentes de difusión de esta espiritualidad. Por eso nos encontramos con que en el grupo de los alumbrados hay un número importantísimo de escritores con obras espirituales, cartas, ella misma también escribía cartas, es decir, hay toda una red de comunicación escrita importantísima y también, por supuesto, oral, hablada. Bueno, la segunda gran figura, brevemente, la segunda gran figura, que es María de Cazalla, no es de Guadalajara. María de Cazalla nació en Córdoba, concretamente en un pueblo cordobés, Palma del Río, pero se casó y vino aquí a vivir a Guadalajara. También estaba en 1512 aquí. Es una mujer laica, por tanto, casada, de familia también judío-conversa y que tuvo 6 hijos. Entonces, es otro perfil. Las dos son seglares, porque la beata terciaria sigue siendo una seglar, pero en este caso es una seglar casada. Entonces, es también muy importante el estado de vida, porque esto también define y modela la enseñanza. Sabemos que María de Cazalla empezó a frecuentar a Isabel enseguida. Debía ser fascinante el magisterio de Isabel, y la gente que llegaba aquí a Guadalajara enseguida iba a escucharla y bueno, pues se quedaba prendada por su enseñanza, porque María de Cazalla enseguida se hizo discípula suya. Sabemos que tuvo un problema con esta Mari Núñez, que es la delatora, que formaba parte del grupo también. Tuvo un problema con ella y el matrimonio, María de Cazalla, su marido y sus hijos, dejaron Guadalajara, se fueron a vivir a Orche en 1513, pero siguieron vinculados, por supuesto, a Isabel de la Cruz y a todo lo que ocurría aquí en la ciudad. María tuvo además relaciones personales muy importantes con la Salceda, con los franciscanos de la Salceda y, por supuesto, también con los franciscanos de aquí de Guadalajara. Y otro lugar muy importante que aparece vinculado en toda esta red de contactos es el monasterio de Santa Clara de aquí de Guadalajara, a cuya iglesia acudían estas mujeres a misa. Tanto Isabel de la Cruz como María de Cazalla iban a misa a Santa Clara de Guadalajara, porque nos ha quedado información sobre varios episodios que vivieron en la iglesia del monasterio. Y también sabemos que las cartas y los textos escritos que se intercambiaban los alumbrados muchas veces iban dirigidos también a la abadesa del monasterio. Por tanto, aquí hay toda una red de contactos que, como ven, vinculan instituciones perfectamente ortodoxas con los que supuestamente son heterodoxos. Y, por supuesto, los Mendoza. El vínculo de María de Cazalla con los Mendoza está bastante bien documentado. También Isabel de la Cruz lo tenía, pero mucho más María. Entonces ahí tenemos, ¿no? Sobre todo el tercer duque del infantado estaba totalmente entusiasmado con la doctrina de Isabel de la Cruz. Y tenemos testimonios que dicen que él también apoyaba la salvación universal. Es decir, porque al final toda esta doctrina llevó a eso, a elaborar la idea de que todos, absolutamente, independientemente del origen judío-converso, de ser musulmanes, judíos o cristianos, estamos llamados a la salvación universal. Esto es una gran novedad en el ideario doctrinal español de principios del siglo XVI, y tenemos que darle la relevancia que se merece. Bueno, pues parece ser que el duque del infantado estaba también convencido y apoyaba, por supuesto, el movimiento y, por supuesto, las mujeres de la familia. En concreto, María de Cazalla debió tener amistad con Brianda de Mendoza porque quiso que una de sus hijas se educase en el Colegio de la Piedad. Entonces, que como saben ustedes, fundó doña Brianda. Entonces, ahí hay unos vínculos personales, afectivos, amistosos muy importantes. También María quiso que sus hijas las educase Isabel de la Cruz, y bueno, estuvieron un tiempo viviendo con Isabel para que las adoctrinase, dicen las fuentes. Sabemos que Isabel les enseñó costura, les enseñó su trabajo y también les enseñó la doctrina que ella estaba difundiendo. Bien, en el caso de María de Cazalla, esto es interesantísimo también, estamos ante un perfil intelectual. En el caso de Isabel de la Cruz es una mujer, si ustedes quieren, más popular,
más intuitiva, más espiritual en sus intuiciones, y María de Cazalla es una erudita, es una mujer que ha leído a Erasmo, que conoce a Lutero después, cuando ya las obras de Lutero se difundan, es una mujer que ha leído a Juan de Valdés también, es una mujer que tiene vínculos importantes con la Universidad de Alcalá, hay que decir que también los tiene Isabel de la Cruz, pero bueno, digamos que el perfil de María de Cazalla es de una mujer de letras, un poquito distinto del de Isabel de la Cruz. Sin embargo, María reconoció formalmente que reconocía a Isabel de la Cruz más autoridad que a San Pablo, que esto también a la Inquisición le horrorizó. Esto es herejía. Bueno, pues les digo a ustedes que ya una beguina del siglo XIII, Hadewig, tenemos dominicos de la Orden de Santo Domingo, dominicos místicos del siglo XIV, que le reconocían más autoridad que a San Pablo. Y tenemos textos, la misma frase, exactamente igual. Entonces, bueno, no es algo nuevo, ni es algo como para rasgarse las vestiduras. Hadewig nunca fue declarada hereje, Isabel sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos las diferencias y cómo influyen los contextos en la apreciación de este tipo de afirmaciones. Me interesa mucho transmitirles que María de Cazalla, por supuesto, asume la doctrina de Isabel de la Cruz, le da como esa visión más erudita, le influye mucho también Erasmo, que en este momento tenía uno de sus focos de difusión más importantes en la Universidad de Alcalá, y Erasmo pues, era un gran reformador que también iba en contra de las romerías, de todos estos gestos de piedad externa que estaban vacíos de profundidad normalmente. Bueno, en ese sentido hay una sintonía, pero no necesariamente un vínculo raíz, ¿no? Es decir, no es que María todo lo que dice venga de Erasmo, sino que ella ya tiene asumidos esos planteamientos y Erasmo como que viene a refrendar sus ideas y estaba muy entusiasmada con él. Era una gran defensora de la obra de Erasmo y también llegó a defender a Lutero, Es decir, ella veía las bondades del planteamiento reformista de Lutero. Bueno, pero aparte de eso, yo les quería transmitir que ella como laica, casada y madre de familia, va a tener un planteamiento especial para las mujeres casadas. Entonces, claro, estamos en una sociedad en la que la división de las funciones femeninas era estricta, ¿no? O monjas o casadas, y cada una de estas funciones tenía su propia ética, su propia imagen moral a la que una mujer se tenía que ajustar siempre. En esta sociedad, como hasta hace muy recientemente, la forma de ser perfecto, el cristiano perfecto era el cristiano célibe. La vida matrimonial estaba desprestigiada, la sexualidad totalmente denostada. Bueno, pues tenemos una propuesta, María de Cazalla, que es absolutamente innovadora en ese sentido de valorar la sexualidad y de valorar la vida matrimonial como un espacio donde Dios está también. Entonces, tiene algunas frases que, claro, a los inquisidores también como que no sabemos si ella lo dijo así, porque son sus acusadores, ¿no? los que lo dicen, y ella luego se defiende, que se supo defender muy bien. Bueno, por ejemplo, que cuando estaba practicando el acto sexual con su marido estaba toda divina, dice María. Supuestamente le dijo eso a Mari Núñez, la delatora, y esta pues enseguida dijo eso, ¿no? Dice que está toda de divina. O que cuando estaba practicando el acto sexual con su marido estaba más unida a Dios o más cercana a Dios que cuando estaba rezando. Bueno, realmente nunca sabremos si ella lo dijo así, con esa radicalidad, pero indudablemente detrás de esto hay un planteamiento positivo de la vida de los laicos, de la vida matrimonial, que los estudiosos dicen, esto parece protestante. Bueno, oiga, que todavía no había protestantismo, esto era todavía cristianismo católico, vamos a ponerlo entre comillas, y es una propuesta de reforma que se hace desde la interiorización de todo este proyecto fundado en el amor de Dios y el amor al prójimo. Otro aspecto muy importante en ella es que tiene una conciencia de género muy fuerte. Lo tiene también Isabel de la Cruz, pero María de Cazalla tiene un planteamiento de género muy fuerte. María de Cazalla tiene también discípulos varones, pero sobre todo su discipulado era femenino, de una forma muy destacada. Ella predicaba y enseñaba en las cocinas, en las casas particulares. Iban mujeres de muchos lugares a escuchar sus predicaciones, ¿no? Entonces ahí hay algo importante. Y con sus hijas
Como saben ustedes, en esta época había que pagar dote por casar a las hijas o por ingresarlas en un monasterio, y la vida monástica estaba bastante relajada, es un momento de reforma importante. Bueno, pues ella dice que no quiere casar a sus hijas, que no quiere vender a sus hijas, que lo de pagar la dote es vender a las hijas al mejor postor, que tampoco quiere que vayan a un monasterio, porque tiene una visión muy negativa de los monasterios, que quiere que sus hijas sean doctrinadas, que aprendan, pero que sean independientes. Por eso se las confía a Isabel de la Cruz para que les doctrine, y después también una de ellas, una de las hijas, parece ser que fue al Colegio de la Piedad, donde doña Brianda de Mendoza tiene unos planteamientos educativos que también están inspirados en buena parte o en aspectos muy importantes en esta propuesta espiritual. Bueno, entonces ahí tenemos todo un entramado de relaciones y de mujeres que se entienden entre sí. Realmente María de Cazalla, ese concepto de género le hace presentarse incluso como varón. Tiene también otro testigo. Bueno, no sabemos si ella lo dijo exactamente así. Otro testigo del proceso suyo cuenta que cuando acababa de dar a luz fue a verla a su casa y ella le dijo: ¿cómo es que vienes ahora que acabo de dar a luz? Yo que soy un hombre y me ves ahora en esta situación femenina. Bueno, esto de yo que soy un hombre realmente se ha valorado en clave de género, en clave cultural, porque ella es una mujer que rompe todos los estereotipos de género asociados a una mujer y a una mujer casada y madre de familia, ¿no? Porque es erudita, porque predica, etc. Sabemos que su predicación, de hecho, se asimilaba a la de los clérigos, y así la veían los contemporáneos. No solamente cuando predicaba en las cocinas, ella hacía campañas de predicación, campañas apostólicas, también fue a Pastrana varias veces, y ahí son famosas sus campañas de predicación, y precisamente el uso que ella hacía de la escritura, la exégesis, el comentario de los textos bíblicos era considerado equiparable al que hacían los eclesiásticos. Y todas las funciones y sus actividades, pues algunos de los testigos las equiparaban a los de los eclesiásticos. No solamente predicar, sino incluso confesar, escuchar al otro sus penas, sus dificultades, y aconsejarlo en ese sentido. Tanto ella como Isabel de la Cruz van a practicar ese tipo de actividades y realmente sus devotos, esta es una de las explicaciones de que los devotos les tuvieran esa, no sé cómo calificarlo, es que era una devoción, valga la redundancia, casi irrompible, ¿no? Casi irrompible porque estaban... ¿Por qué? Porque ellas les consolaban, les animaban, les decían o les orientaban cuando ellos estaban confusos y desorientados. Ese es el reconocimiento de la autoridad espiritual, que bueno, Vicky ha mencionado antes a Hildegarda de Bingen, y realmente hay una genealogía. Hildegarda también predicaba, y los eclesiásticos luego le pedían los sermones por escrito. Por favor, mándanos el sermón porque nos has impactado y nos has consolado de tal manera que lo queremos tener por escrito para poder leerlo. Es decir, que sí, hay una tradición de magisterio e incluso de predicación femenina en la historia de la Iglesia. Bueno, y ya para terminar, sabemos que María e Isabel se defendieron magníficamente ante la Inquisición. Y no solamente ellas, sino otras figuras del movimiento como Petronila, ¿verdad? También, es decir, hay ahí como una característica común destacada por todos los estudiosos, y es que estas mujeres tuvieron un coraje increíble ante los tribunales de la Inquisición. María, tenemos el proceso, afortunadamente Milagros Ortega hizo ahí una edición magnífica del proceso, y ahí se puede ver perfectamente la capacidad que tiene María de Cazalla para defenderse desde la total autoestima. Una mujer valiente, que no tiene absolutamente ningún complejo de inferioridad frente a los inquisidores, que sabe contestar con serenidad y con una gran inteligencia. Esto lo han valorado todos los estudiosos que se han acercado. Petronila también. Petronila responde con una entereza y con una inteligencia enormes, saben cómo responder para poder salvarse. Isabel de la Cruz también. Y ciertamente las tres se salvaron.
A ver, quiero decir que no fueron condenadas a la hoguera. Evidentemente sufrieron terriblemente. María fue torturada y bueno, pues tenemos incluso las frases que decía mientras la estaban torturando, encomendándose a Dios, diciéndoles a los torturadores: ¿me queréis sacar mentiras? Si me torturáis, me queréis sacar mentiras. Si yo he dicho la verdad. Bueno, una mujer con una gran solidez personal e intelectual, pero que ciertamente consiguió también salir del trance. Bueno, cuando salen del trance, cuando finalmente no acaban en la hoguera, perdemos totalmente su rastro. Es decir, fueron absolutamente silenciadas para la historia. No sabemos qué fue de ellas después, lo cual indudablemente es también una derrota. Pero tenemos ahí esa enorme victoria de esa capacidad intelectual, de esa autoestima, esa autoconfianza, mujeres muy conscientes de que son mujeres, de que por serlo tienen trabas y dificultades especiales, pero también de que por serlo su magisterio va orientado a mejorar esa situación, no solamente a difundir una doctrina espiritual. Y bueno, ya para terminar, yo sinceramente creo que esto en origen no era una herejía. Siempre lo tendré que decir matizando, porque si no tenemos los textos de ellas donde expresaron, si es que fue cierto que Isabel escribió un libro donde expresaba realmente su pensamiento y su vivencia, pues es muy difícil valorar. Lo único que tenemos son respuestas presionadas, ¿verdad?, por el inquisidor, y por tanto hay... Pero considerando la propuesta, los fundamentos, el entusiasmo de los seguidores, el hecho de que tantos eclesiásticos, monjas, religiosas siguieran esta doctrina, y viendo también las conexiones medievales indudables, la conexión con Margarita Porret yo la veo muy clara, no digo que la leyeran, pero que indudablemente es una propuesta similar. Bueno, y viendo además que la herejía del libre espíritu, en la que seguía supuestamente el pensamiento de Margarita Porret, fue en realidad una creación de la Iglesia, porque esa herejía no existía, esa herejía se la inventaron en el Concilio de Vienne. Bueno, pues viendo todos estos antecedentes históricos, yo soy de la opinión de que esto no era una herejía, era una propuesta de reforma del cristianismo, atendiendo a los nuevos valores humanistas, atendiendo a la propia experiencia femenina de las mujeres y atendiendo a toda la mística anterior, medieval, que ciertamente en este momento se pone en valor de una forma nueva, porque nuevo era el tiempo y nuevo era el contexto. ¿Que eran místicas? Sí, en esta clave que les acabo de comentar. Y que eran librepensadoras también. Por tanto, digo que no eran herejes, pero sí místicas y librepensadoras en claves nuevas. Muchísimas gracias por su atención. Podemos hacer un pequeño turno de palabras. Sí, sí, es que el micrófono es necesario para que se pueda grabar. Ahí. En primer lugar, suena así. En primer lugar, muchas gracias por la intervención. Tengo dos cuestiones. Por una parte, me gustaría que si pudiese profundizar, ¿por qué no existe relación con lo que luego después va a ser el protestantismo? Porque cuando estaba usted hablándonos de su pensamiento, me estaban viniendo muchísimas ideas que veremos después en el protestantismo. Y por otra parte, con la cuestión del infierno, ¿vale? Ella dice, a lo mejor por presión del proceso que estaba sufriendo, que existía el infierno. Y claro, en un principio estaba pensando, bueno, a lo mejor por las cuestiones de predestinación, pero ya nos ha aclarado usted que creía en una salvación universal. Entonces, ¿no estaría adelantando a lo que luego después veremos en otras teologías, que es la cuestión de el infierno vacío? La existencia de un infierno, pero que no hay nada, no hay nadie
Esas serían mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, respecto a Lutero, evidentemente, como estos procesos son largos, Lutero publica sus famosas tesis en 1517, pues a partir de esa fecha Lutero empieza a ser conocido. Pero el magisterio de ellas empieza antes, el magisterio de Isabel. Esto lo quiero dejar claro. Otra cosa es que luego, al conocer a Lutero, haya podido haber conexión, pero el planteamiento inicial no tiene que ver con Lutero. Bueno, no. A ver, yo sobre eso tengo una opinión particular, que ya se la voy a decir, que no sé si será muy acertada o no. Es que precisamente ahora estoy estudiando yo las herejías medievales. Bueno, y entonces me estoy encontrando con unas herejías que anticipan a Lutero, pero un montón de siglos antes. Por lo tanto, yo diría que son inquietudes inherentes al cristianismo que se vienen planteando, algunas desde la Alta Edad Media, y que como cíclicamente han ido surgiendo. O bien leer literalmente la Sagrada Escritura, esto se plantea varias veces, o bien el tema de la predestinación, también se plantea varias veces. Es decir, son como inquietudes en el cristianismo, creo yo que lógicas, porque hay cuestiones de la teología cristiana, de los dogmas, que para mucha gente nunca han estado suficientemente claras, o que no han satisfecho las ansias espirituales de muchas personas. Entonces han sentido llamadas en esa otra dirección. Por tanto, no me parece incompatible que ellas inicien esta doctrina sin conocer a Lutero, que se parezcan en algo a Lutero y que luego Lutero pueda tener alguna influencia. Por otra parte, el movimiento de los alumbrados es muy amplio, hay mucha gente involucrada aquí. Aquí hemos hablado solamente de ellas dos, pero luego hay que tener en cuenta que hay otras muchas figuras en el movimiento que han podido leer a Lutero, que han viajado al extranjero, que han tenido contactos con la Universidad de Lovaina y con todas estas ideas y que tienen otra forma de plantearlo. Por tanto, el alumbradismo también es un fenómeno múltiple, muy heterogéneo y diferente. Y bueno, respecto al tema, pero hacerlo depender del luteranismo, es que muchas veces decimos, es un movimiento protestante. No, o sea, que no, es que esto también se ha visto en la bibliografía, ¿no? Y con respecto al tema del infierno, pues no lo sé. No lo sé, porque claro, como esa respuesta está tan condicionada porque está ante la Inquisición, y ella dice, no, yo esto no lo he dicho nunca, yo nunca he dicho que el infierno no exista, pues es que realmente no sabemos qué pensaba ella realmente sobre el infierno. Pero cabe pensar, como piensa hoy en día la teología, yo lo sé por mis compañeros especialistas en teología, en escatología, hoy en día la teología no defiende que haya un infierno, ni tampoco que haya un purgatorio. Por eso les digo que este tipo de propuestas se adelanta a su tiempo. De alguna manera son sensatas, son formas sensatas de pensar. Si Dios es amor, que ella viene a decir esto, si Dios es amor, ¿cómo es posible que vaya a castigar a la gente al infierno, incluso a los que pecan? Es más, otro tema muy polémico, el tema de las indulgencias y las excomuniones. Si Dios es amor, ¿cómo es posible que la Iglesia, que es su esposa, se dedique a excomulgar a la gente y maltratarla de esta forma? Sobre esto tenemos algunos testimonios. Bueno, son dos formas de entender el cristianismo, ¿verdad? Los que defienden la excomunión y los que no pueden entender. En un paradigma de amor no cabe el castigo, no cabe el infierno ni cabe eso. Entonces, claro, yo más me inclinaría a pensar que ella no creía en el infierno, o sea, ni vacío ni lleno, que no existía eso, porque eso es incompatible con el amor de Dios. Buenos días, profesora. Muchas gracias por la conferencia. Quería hacerle una pregunta sobre un comentario que ha hecho que me ha llamado mucho la atención. En el momento de María de Cazalla que da luz y aparece esta persona y le comenta esto de yo que soy varón, ¿no? Porque yo estoy estudiando ahora mismo también este tema de las transgresiones corporales en beatas y monjas, estudiando un poco la relación entre lo queer, la transexualidad, sobre todo con Sor Juana de la Cruz. De hecho, participo en el proyecto de Rebeca San Martín Bastida, de la Complutense, ¿no?, de las Santas Vivas, y me ha llamado esto la atención, entonces me gustaría saber dónde puedo recopilar datos sobre esto, dónde lo puedo leer o qué bibliografía me puede recomendar
sobre este tema que ha comentado, que me ha parecido muy curioso y que es un poco sobre lo que yo estoy ahora investigando. Gracias. Ante todo, encantada de conocerla. Yo también estoy en el proyecto de Rebeca, o sea que nos veremos en algún momento cuando nos reunamos. Bueno, esto aparece en el proceso de María de Cazalla, publicado por Milagros Ortega, pero vamos, los estudiosos de María lo resaltan siempre, porque es uno de los episodios más llamativos de su biografía. Tanto Laura Giordano, que tiene un pequeño librito sobre María de Cazalla, como Álvaro Castro, que tiene otra obra sobre ella, Las noches oscuras de María de Cazalla, todos hablan de este episodio. Ninguno lo vincula a la transgresión de género. Lo vinculan a la transgresión, según como la entendamos, lo vinculan a la construcción cultural del género. Es decir, ella, por ser mujer, culturalmente, no tendría que ser erudita, no tendría que dedicarse a predicar ni a enseñar, tendría que ser exclusivamente mujer de su casa, madre de familia, etc. Entonces, en ese sentido, culturalmente está rompiendo con el estereotipo. Y al ir a visitarla, precisamente para conmemorar un hecho femenino que es dar a luz, como que le estaban recordando: tú eres una mujer. Bueno, un poco en esa línea se ha interpretado. Creo que no tiene más frases similares, pero bueno, habría que indagarlo, pues su proceso es enorme, es larguísimo y ahí hay muchísimo material. Indudablemente es una mujer consciente de que está rompiendo su molde de género, eso sí, pero yo diría que más en una clave cultural. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, ha sido esclarecedora, por lo menos para mí, y ha estado continuamente hablando de que es una herejía, que es un movimiento ligado a los franciscanos. Al principio se hizo mención al título del libro de Stefania Pastore de una herejía española y bueno, ella hace referencia a las conexiones que tienen precisamente con los jerónimos y con la idea esta del paulismo, ¿no? No que son mejores cristianos, sino que son unos cristianos más convencidos los que se convierten que no los que vienen por nacimiento. Me gustaría un poquito de explicación sobre el tema. Bueno, lo primero, que sí que hay que destacar el vínculo, pero que yo no responsabilizo a los franciscanos del origen. Esto es importante, las responsables son ellas, es Isabel de la Cruz la responsable, pero claro, que se mueve en este ambiente. Lo segundo, los jerónimos y los franciscanos están estrechamente vinculados con los franciscanos reformistas. Jerónimos y franciscanos reformistas fueron de la mano. Los primeros jerónimos, que de alguna manera el proyecto Jerónimo se acaba gestando en Italia, cuando vuelven aquí a la península ibérica ya a desarrollar su proyecto, vienen de la mano de los franciscanos de la primera reforma. Entonces, son dos reformas íntimamente unidas que incluso comparten postulados y propuestas. Sobre eso también hay buena bibliografía. Entonces, no es que yo los vaya a identificar, los jerónimos son unos y los otros son los otros, pero el vínculo, y en concreto con la Tercera Orden, el vínculo de los jerónimos con la Tercera Orden franciscana es muy fuerte en los orígenes jerónimos. Entonces, esa conexión yo no la dejaría de lado. Por otra parte, es verdad lo que me acaba de comentar, pero es verdad que San Pablo, en general, a comienzos del siglo XVI, es una figura especialmente destacada en la espiritualidad, la exégesis, la predicación, en muy distintos ambientes. Entonces, hombre, tenemos aquí a Hernando de Talavera, ¿verdad?, esta gran figura. Claro, tenemos escritos suyos que nos pueden ayudar a entender todas estas cuestiones, pero creo que es bueno situarlo en el contexto más amplio, no solamente jerónimos, no solamente franciscanos, ¿no? Y, por supuesto, la idea de la conversión está ahí, pero yo tampoco lo reduciría al paulinismo, que también se ha hecho mucho, ¿no? Precisamente porque utilizan citas no solamente de San Pablo. La exégesis que ellas hacen muchas veces es sobre los salmos. Entonces, sin negar el peso paulino, pero yo creo que es más amplia su relación con la Biblia.
Bueno, no sé, estos son casi más intuiciones, porque claro, habría que estudiarlo a fondo. Pero me resisto un poco porque a veces se tiende a valorar el alumbradismo con mucha etiqueta, ¿no? Querer compartimentarlo mucho. Yo creo que precisamente es algo en el que se dan influencias muy diversas y en el que también, dependiendo de los agentes que estemos estudiando, pues las influencias van a ser más de un tipo o de otro. Yo diría que hay que ir reconstruyendo uno por uno cada figura alumbrada para valorar realmente el contenido teológico y el magisterio que van a desarrollar. Pero desde luego en el caso de ellas, y ya esta frase de que le reconocen a Isabel más autoridad que a San Pablo, esto ya rompe, ¿no?, el esquema. Bueno, no sé si le ayudo con esto, pero... Bueno, no sé si tenemos más turno de palabra, cortamos ya porque además, si os parece, para dar paso a la siguiente ponencia, en la mesa redonda última, si tenéis más dudas, podemos hacerla más abierta y ya, pues, en principio, el protagonismo para las 3 personas de la mesa redonda, pero luego también podemos intervenir el resto, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, sí, perdón, María. Como es muy, por la hora que es, vamos a hacer el descanso ahora. Sí. Gracias, Mar, gracias a los que estáis aquí. Vamos a hacer el descanso ahora.